mostrarte una palabra en esta noche que se llama "No todos los que salen entran". Amén. Muy bien. Quiero que me puedas acompañar al libro de Éxodo para poder leer algunos de los versículos. Son varios los versículos, no voy a leer todos, sí los voy a nombrar para que aquellos que quieren trabajar y que quieren saber más acerca de la palabra de Dios y quieren aprender más, puedan buscarlo y puedan hacer también su propia palabra, su propio devocional y puedan estar aprendiendo de manera constante de Dios. Vamos a empezar con Éxodo capítulo 12 y vamos a ir viendo el versículo 40 y el versículo 41. Luego voy a darte una idea del contexto en el que estamos para que puedas comprender a dónde Dios quiere en este día llevarnos. Éxodo, dice la palabra de Dios, 12, 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados esos 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Los israelíes estuvieron 430 años oprimidos bajo una autoridad demoníaca, faraónica, en la que gobernaba el faraón de Egipto. Y por 4 siglos los hijos de Dios sirvieron, fueron maltratados, les pegaban, los castigaban, no tenían opinión y todo lo que hacían era trabajo y explotación. Por eso cada vez que hablamos de Egipto hablamos de opresión y hoy tenemos otros sistemas opresivos en los cuales hacen trabajar a la gente una gran cantidad de horas, no le pagan lo suficiente y un montón de cosas que todavía estamos sufriendo. Tenemos que batallar contra esto y Dios nos va a dar algunas de las pautas que estamos viendo en la palabra de Dios. Después de que el pueblo de Dios sale, guiado por Moisés, el pueblo de Dios abandona el territorio por el cual estuvo 4 siglos trabajando. Imagínense la cantidad de generaciones que pasaron, de tatarabuelos, pasaron a abuelos, a padres, a hijos, y Dios escucha la oración y Dios les provee libertad. El gran problema es que ellos salen de una tierra, pero no logran cambiar su mentalidad para poder llegar a la tierra a la que Dios los quería llevar. Y este es uno de los primeros problemas que necesitamos trabajar, entender y que necesitamos ser ministrados. Hay gente que está atada a diferentes cosas. Dios nos liberta, Dios nos da salvación, pero nuestra mente no cambia. Y si no cambia nuestra manera de pensar, volvemos a caer en otro tipo de esclavitud, volvemos a hacer cosas repitiendo lo que ocurrió en nuestro pasado y volvemos a vivir como antes. Por eso es el título de esta palabra. No todos los que salen, salió todo el pueblo, pero no entró casi nadie, por no decir nadie, al pueblo o a la tierra prometida, porque ellos no cambiaron su manera de pensar. Necesito que le digas a alguien que está a tu lado, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ellos vieron la mano poderosa de Dios porque vieron cómo Dios usó 10 plagas con las cuales castigó a Faraón y con las cuales castigó a los egipcios. Y llegó un momento en el que Faraón dijo, no soporto más que este pueblo se vaya. Cuando el pueblo sale, el pueblo se encuentra con un mar enorme, increíble, que se lo conoce con el nombre de Mar Rojo. Moisés está delante del mar, todos los israelitas están detrás de él, y Moisés dice, Señor, no podemos salir de esa trampa, los egipcios nos vienen a correr y nos van a terminar matando. Entonces Dios le dice, usa la vara que tenés en tu mano, levantala y decile al mar que se abra. El mar se abre,
todo el pueblo de Israel cruza con piso seco y con 2 paredes de mar que están contenidas por los ángeles para que ellos puedan cruzar. El pueblo de Dios vio liberación, pero el pueblo de Dios comenzó a ver milagros. A pesar de esto, ese pueblo no cambiaba su manera de pensar. Cuando estuvieron en el desierto, lugar en el que debían estar 15 días, 20 días, un mes, ellos estuvieron 40 años porque ninguno dejó de pensar negativamente, vivían criticando, vivían enojándose, vivían murmurando y vivían haciendo un montón de cosas contra Dios. Todo eso era porque no quisieron cambiar su manera de pensar. Por lo tanto, llegó un momento en el que Dios ya se cansó de ese pueblo, se cansó de su incredulidad y dijo: con este pueblo yo no voy a poder conquistar la tierra prometida. Por lo tanto, todo este pueblo, lamentablemente, aunque yo les di libertad, terminarán muriendo en el desierto. Y lo primero que quiero decirte es: Dios te sanó, Dios te libertó, Dios perdonó tu pecado. No te quedes en el desierto, no te quedes en el lugar donde estás, no te quedes detenido, no te quedes atrapado en el sistema que te quiere asfixiar, no te quedes por ninguna razón, porque cualquier cosa de esas que te suceda no solo va a impedir que se cumpla el plan de Dios para tu vida, sino que tampoco se cumplirá ni con tus hijos ni con tus nietos. Quiero que puedas ser libre en tu mente y le puedas dar gracias a Dios, porque la gran liberación ya la hizo. Ahora nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar y recibiremos bendición. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo estaba en el desierto, ellos se dieron cuenta que Moisés era llamado a subir a un monte. Y la razón por la cual subieron a ese monte era porque Dios quería darle los 10 mandamientos, las leyes. Necesitamos entender que era un pueblo bajo esclavitud. Cuando vos estás bajo esclavitud, hay varios patrones de tu mente que se borran. En primer lugar, se borra la identidad. Cuando vos trabajaste desde que naciste y te enseñaron que si no trabajás va a pasar algo, y te enseñaron que si no trabajás la cantidad de horas que trabajás vas a tener un problema, terminás siendo un esclavo de tu trabajo y no importa lo bien que te vaya, porque podés terminar perdiendo tu casa, tu familia y tus hijos. Porque el trabajo es para sostenernos, pero el trabajo no es para la vida. No podemos vivir para trabajar. Por el otro lado, sé que en esta nación, no sé en otras, pero en esta nación hay mucha gente que quiere vivir sin trabajar. Y eso es una mentalidad equivocada. No se puede vivir sin trabajar. Pero el trabajo debe darnos la provisión suficiente para poder vivir. Pero la vida no es trabajar, aunque incluye el trabajo. Esta gente no tenía esa mentalidad porque eran esclavos. Se encuentran en libertad y no saben decidir. Dios le da los 10 mandamientos para que cada uno de ellos comience a usar esos principios. Sin embargo, cuando ellos están esperando que Moisés venga, pierden la paciencia. Dicen que Moisés no va a volver porque ya pasaron muchos días y comienzan a cometer una serie de graves errores. Van a Aarón y le dicen: queremos hacer un becerro de oro, necesitamos adorar. Ellos no pudieron dejar la mentalidad de ídolos que tenían en su mente. A Aarón lamentablemente les da permiso
mientras Moisés está con Dios en el monte, ahí abajo, el pueblo está haciendo un ídolo. Una cosa imposible de pensar y de creer. Toda idolatría trae maldición. Toda idolatría te ata a espíritus demoníacos. Cuando nosotros vemos, no importa qué cosa, y no importa qué represente, aún cuando puedan decir que representa a Dios, Dios prohíbe en los mandamientos que adoren a cualquier imagen y a cualquier semejanza. Al hacerlo, detrás de esas imágenes están los demonios que nos atan y nos atrapan. Y mientras Dios le está dando cómo darle a su pueblo, cómo comunicarle a su pueblo la bendición para romper esa mentalidad de esclavos, el pueblo se vuelve a atar teniendo ídolos que terminan destruyéndolos. Ellos salieron para ir a una tierra y a un lugar donde Dios los quería llevar, y lamentablemente ellos insistieron en hacer aquello que tenían en su mente: enojo, queja, murmuración, amargura. Un día hablaremos de las características que ellos tenían, porque también nos sucede a nosotros en estos días. Para los que quieran ver el cruce del Mar Rojo, buscas Éxodo 14, y lo del maná, que fue la comida que tuvieron durante todos los días que estuvieron sostenidos por Dios en el desierto, lo tenés en Éxodo 16. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos, y todo lo del becerro de oro lo tenés en Éxodo 32. Yo quiero ir ahora a Números capítulo 14, porque quiero mostrarte cómo una vida puede progresar, pero también cómo una vida puede ir destruyéndose. Cómo un pueblo que pidió por años ser libertado, cuando es libre, empieza a caer en sus propias trampas y empieza a comprar el mismo pueblo sus argumentos y sus engaños. Por eso es tan importante tener una libertad a nivel de nuestra mente. En Números capítulo 14, desde los versículos 29 y 30, Dios toma una decisión que Él no quiere tomar, pero que se ve obligado a tomar. Y lo tenemos que entender de esta manera. Todo el pueblo se fue contaminando. Quiero que entiendan esto. La murmuración contamina. El juicio contamina. Y contamina la mente y contamina el corazón. Llega un momento en el que todos terminan hablando mal de los líderes, todos terminan hablando mal de Dios, y todos terminan hablando mal de su prójimo. Cuando esto ocurre, eso es irreversible. Esa gente ya no puede estar en vida, no pueden vivir más, y Dios toma la determinación de que, aunque los quiso libertar y lo hizo, ellos le impiden a Dios ser verdaderamente libres. Por eso Dios decide esto, que está en la cita que recién te dije. Y Dios dice: en este desierto caerán los cuerpos de ustedes, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y dice la palabra: ustedes a la verdad no van a entrar a la tierra por la cual yo alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella. Los únicos que entrarán serán Caleb y Josué, porque fueron los únicos dos que no mintieron, no murmuraron y creyeron que esa tierra era de cada uno de los que yo les dije: esta es tu tierra. Solo 2 personas entre millones creyeron. Y yo creo que aquí hay más de 2 personas que creen. Yo creo que aquí hay más de 2 personas que dicen: Señor,
yo soy un Josué. Señor, yo soy un Caleb. Yo creo que aquí hay más de 2 personas que dicen, Dios, la libertad que me diste, la voy a vivir y también voy a transformar mi mente, porque yo creo que esta palabra profética la estamos tomando en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña después en el Nuevo Testamento. Aquí estamos viendo el principio, los inicios, pero también nos enseña algunas cosas. De manera especial lo hace aquí el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 10, desde el versículo 5. Yo voy a leer algunos de los versículos, pero desde el 5 hasta el 11, toma nota, vas a poder ver qué es lo que hizo este pueblo y por qué Dios tiene que tomar esta determinación que va contra él, pero que tiene que preservar a la generación que viene. Si eso no ocurre, terminan contaminándose todos y todos terminan muriendo. Dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos lo hicieron, y cayeron en un solo día 23,000. Luego sigue la explicación. Pero lo que quiero que podamos tomar, lo que quiero que recibas como impartición es que no todos los que salen entran, porque muchos se quedan en el desierto y a pesar de ser libertados por Dios, sanados por Dios, salir de la opresión, salir de la esclavitud, por no cambiar su manera de pensar y por seguir creyendo que tienen razón, por seguir pensando que lo que yo creo es superior a lo que Dios me dice, puedo correr el grave riesgo de estar libre, pero seguir atados. Amén. Hay varios versículos más en los que nos explica el Señor la razón por la cual lamentablemente esta gente tuvo que morir. Hablamos de millones de cadáveres en un desierto, algo triste y algo trágico. Yo puedo pensar, el Dios de los cielos, viendo ese desierto y viendo a esa gente y diciendo, y yo te saqué para hacerte libre y lamentablemente no quisiste ser libre. Y yo te saqué para que no vuelvas a ser adicto y lamentablemente volviste a tu adicción. Y yo te saqué de ese trabajo para que seas libre y resulta que ahora el tiempo que te queda libre no me lo das a mí y decís que es para vos. Yo me imagino a Dios viendo toda esa multitud que deseaba llevarla a una tierra de bendición, hacer que lo que podían hacer en 15, 20 días o 30 días durara 40 años y Dios esperando que cambiaran su manera de pensar y ellos insistiendo en hacer las cosas a su modo y a su manera. Quiero que reflexionemos, amados. Quiero que reflexionemos, iglesia. La libertad en Dios es cierto. Es una experiencia poderosa. El perdón de los pecados también, porque si nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero cuando Dios nos hace libres, Él siempre tiene pensado para nosotros un lugar y un propósito. No es para que nos quedemos haciendo lo que queremos. No es para que comencemos a desobedecer, porque la maldición que vuelve 7 veces peor a la maldición que teníamos antes. Por eso tenemos que comprender y ver que si un pueblo elegido como el pueblo de Israel, y un pueblo que sale, dice la Biblia, con mano poderosa, de todas maneras se
se puede quebrar, deshacer y abortar el plan de Dios. Por eso este es un día en el que nosotros necesitamos ver, reflexionar, darle gracias a Dios por una salvación tan grande, pero también decidir en lo más íntimo de nuestro corazón que no vamos a permitir que ninguna cosa nos contamine, porque somos santos de Dios. Amén y amén. Aleluya. Quiero mostrarte ahora cómo podemos recibir muchos milagros y no cambiar el corazón. Esta es una iglesia de milagros. Se llama la Catedral de los Milagros porque Dios dijo que debía llamarse así. Creemos en los milagros. Vivimos para milagros. Creemos en los hechos sobrenaturales de Dios. Escuchamos testimonios constantemente aquí en nuestras células y en nuestras casas de paz de milagros, cosas sobrenaturales. Pero a veces vemos que la gente que recibe milagros no cambia su corazón. A veces vemos que estuvieron peleando 20 o 30 años con algo que no podían sacarse de encima, y cuando Dios lo quita por su mano de poder, al poco tiempo vemos que sus corazones van volviendo hacia atrás, vuelven a transformarse en egoístas, vuelven a transformarse en orgullosos, vuelven a transformarse en aquello que los llevó a esa maldición por la cual necesitaron un milagro. Y tenemos que aprender, porque Dios quiere libertarte, y dice la Biblia que si el Hijo te liberta, serás de verdad libre. ¡Aleluya! Recibir milagros no significa que cambiamos el corazón. Para eso tenemos que hacer una tarea nosotros. Y yo quiero llevarte al libro de Deuteronomio, donde vamos a ver 2 o 3 cosas acerca de esto, donde vamos a aprender de este pueblo, pero también vamos a aprender cada uno de nosotros, porque en muchas cosas nos parecemos a este relato y a esta palabra que está aquí en la Biblia. Dice Deuteronomio en el capítulo 29 y el versículo 5. Yo los traje durante 40 años en el desierto. Escucha bien. El vestido de ustedes nunca envejeció. Quiero que digas, milagro. El calzado nunca envejeció. Milagro. A pesar de eso, a pesar de ver que su ropa no envejecía, y hay algo más, muchos de los papás entraron con niños. Los niños crecían y la ropa crecía. Los niños crecían, los pies crecían y el calzado que tenían crecía. ¿Quién no quiere tener esta unción? Le compramos zapatillas y a los 40 días tienen una Patagonia que no les entra. Ellos lo veían, lo vivían. Veían que su ropa no se gastaba. Escuchaban, en el desierto es imposible que no se gaste tu ropa. No se gastaba. Todos los días hacían así y le tiraban maná del cielo. Comían de verdad de arriba. Eso es literal. Sin embargo, dice, vieron esos milagros, pero el corazón no cambió. En Deuteronomio 8:4 también reitera lo mismo, no lo voy a leer, pero anótalo. Y uno de los que habla de algo de esto, está en el Nuevo Testamento, es el mártir, el primer mártir, conocido como Esteban o como San Esteban, en Hechos, en el capítulo 7, antes de que a él le den muerte a pedradas, antes de que él
sea el primero de todos que da su vida por honrar y servir a Jesucristo, Él declara esta palabra en Hechos, capítulo 7, versículo 39. Nuestros padres no quisieron obedecer. Está hablando de este pueblo que está en el desierto. Sino que lo desecharon. Y escucha bien, y en sus corazones, ¿dónde? Se volvieron a Egipto. Un día vamos a enseñar exactamente qué es el Egipto del corazón, porque Egipto no es un lugar físico, Egipto es un lugar espiritual y es un lugar emocional. Lo que está diciendo la Biblia es, Dios los libertó, pero el corazón se quedó en Egipto. Cuidémonos que nuestro corazón no haya quedado en el mundo. Cuidémonos que nuestro corazón no haya quedado atado con alguna persona. Cuidémonos que nuestro corazón no haya quedado atado a algún vicio. Cuidémonos del Egipto de nuestro corazón, porque tu corazón y el mío definen quiénes somos y definen a dónde vamos. La vida pasa por el corazón y tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Dios nos dio el corazón, que aún hoy no existe explicación para saber cómo el automatismo cardíaco, así se llama, al impulso eléctrico que hace que el corazón esté latiendo. Hay teorías, pero ninguna de ellas es 100% certera. Pero nosotros sabemos que hay detrás de nuestro corazón un Dios que permite que nuestro corazón esté bombeando todo el tiempo. Pero no es solamente el músculo cardíaco, sino que es la sede de nuestras cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye tu vida. Amén. Pasaron miles de años cuando está hablando Esteban. Sin embargo, Esteban trae la historia porque Esteban comienza a explicar por qué está sucediendo lo que está pasando después de Pentecostés. Y como ellos hablaban de que lo que estaba sucediendo no era de Dios, él utiliza toda una explicación y todo el capítulo 7 es maravilloso, el del libro de los Hechos, para poder entender en qué lugar nosotros estamos. Dice en el versículo 41 algo que yo les dije al pasar antes. Ustedes, dice, hicieron un becerro, un ídolo. Ofrecieron sacrificios al ídolo y en la obra de sus manos se regocijaron. Lo que les está diciendo es, con tus fuerzas hiciste un ídolo en vez de dejar que Dios te gobernara. Ahora, cuando venía el egipcio y se te paraba delante y te daba con el látigo, ahí no te hacías el valiente con tus manos. Ahí ponías tus dos manos atrás para que el referí no te saque la roja. Pero ahora estás usando las manos que yo te di, dice Dios, para hacer ídolos. Cuidémonos de estas cosas. Estas son las horas pequeñas que enseñaba el otro día. Son las cosas pequeñas que se nos van metiendo. Yo creo en Dios, pero por si acaso aquí adentro todavía tengo una foto chiquita del gaucho Gil. Gil, del Jal Gaucho. No le he dicho nunca una gauchada a nadie. Recibimos milagros, pero no cambiamos el corazón. Busca Proverbios 4:23, Jeremías 29:13. Yo ese sí lo voy a leer ahora, para poder entender un poco. Dice Dios, me buscarán y me van a encontrar, porque me van a buscar de todo el corazón. ¡Aleluya! Si uno se convierte y lo busca, Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad.
Pero es necesario que transformemos nuestra mirada y nuestra manera de ver las cosas. El salmista en el Salmo 51, uno de los salmos más profundos de arrepentimiento, en el versículo 10 también habla acerca de su corazón. El salmo que muchas veces hemos utilizado y que muchos de nosotros usamos en nuestra oración, un salmo hermoso, conocido, el Salmo 37, en el versículo 4 dice, deleitate, decí conmigo, disfruto. Dios dice, deleitate, disfruta, gozá, alegrate. No tomes más vinagre en el desayuno. Deleitate y hacelo en Jehová. Y Él, ¿quién? ¿Mis manos? No. ¿Mis fuerzas? No. ¿Cómo podía salir yo de los problemas en donde estaba si no venía un Dios tan grande? Por eso dice que me deleite, pero también dice, Dios te concederá los deseos de tu corazón. Para que cambie el corazón, lo primero que debe cambiar es nuestra mente. Corazón y mente están muy ligados. Eso es otra de las cosas que les debo ministrar alguna vez. Y no me da el tiempo para hacer todo lo que Dios me muestra. Pero corazón y mente tienen una comunicación interna. Y esto hoy ha sido demostrado hasta por la ciencia. Así lo hizo Dios. Por eso lo que pensás determina lo que sos, determina lo que hablas y contamina o liberta tu corazón. Por eso es tan importante ponerle atención a nuestros pensamientos que terminarán diciéndose en nuestros labios y que terminarán contaminando o libertando nuestro corazón de acuerdo a aquello que nosotros creemos o que pensamos. Amén. También tenemos Mateo 22:37 y también Filipenses 4:7. Y esta es una palabra que quiero leerte, la de Filipenses, porque nos ayuda mucho en la oración, nos ayuda mucho a que le permitamos a Dios cambiar nuestra manera de pensar, pero también nos ayuda mucho porque nos habla acerca de la paz. Y dice así, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, este pueblo no tenía paz. La desobediencia no trae paz. La desobediencia trae estrés. La desobediencia trae temor. La desobediencia trae ansiedad. La desobediencia produce locura. Y Dios nos dice en el Antiguo Testamento, nos dice en el Nuevo Testamento, que quiere darnos la paz. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. No es suficiente que seas salvo. No es suficiente que seas un cristiano. No es suficiente que vayas a la célula. No es suficiente que estemos en la casa de Dios, porque Dios quiere ir siempre mucho más allá, porque Él quiere que seamos totalmente libres, porque nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. En Hechos 15:8, la palabra dice, y Dios que conoce el corazón. ¿Que conoce qué? ¿El corazón de quién hablará? Mío. Y Dios que conoce el corazón, o mi corazón, les dio testimonio dándonos el Espíritu Santo. Y yo quiero ir ahora a esta parte, a la última parte, para que podamos entender que cuando Dios nos saca, es porque Dios ya tiene un trayecto para que lleguemos a un lugar, pero nunca para que nos quedemos en un desierto.
Recordad, por favor, no todos los que salen entran. Recordad, por favor, en segundo lugar, podemos recibir muchos milagros y aún así no cambiar nuestro corazón. Y lo tercero que hay que ver, que está explicado aquí en el libro del Éxodo también, que tiene que ver con todo lo que ocurrió con la salida del pueblo de 430 años de esclavitud, es que hay que seguir la nube para entrar en nuestro propósito. Quiero que puedas decir conmigo, hay que seguir la nube para que yo pueda entrar en mi propósito. Amén. En Éxodo 40, la palabra de Dios nos habla acerca de la nube sobre el tabernáculo. El tabernáculo, para poder entenderlo, es la iglesia de hoy, es el templo de hoy. ¿Sí? No puedo detenerme en esto porque dejaría de darte aquello que Dios me dijo que tenía que compartirte. Dice así: una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová. Quiero que digas conmigo, y la gloria de Jehová. Estamos preparándonos para recibir la gloria de Jehová. Estamos preparando nuestros corazones para recibir la gloria de Jehová. Si algo cambiará esta nación es la gloria de Jehová. Si algo detendrá los crímenes es la gloria de Jehová. Si algo hará que cambien las naciones es la gloria de Jehová. Si algo hará que no existan más guerras es la gloria de Jehová. Si algo hará que no haya peleas familiares, pelea entre hermanos, pelea entre personas, será la gloria de Jehová. Y nosotros somos el pueblo de la gloria de Dios. Nosotros somos el pueblo que pedimos su gloria. Nosotros somos el pueblo que vamos a ver esa gloria. Y un día va a poder pasarte algo a vos y a mí. Su gloria será tan pesada, porque la gloria tiene peso. Alguna vez lo enseñamos, alguna vez lo enseñaremos. Que quieras o no, terminaremos todos en el piso, ñata contra el piso. Y no nos podremos levantar de tanto poder y unción de Dios aquí. Pero a veces podrá pasar que esa gloria llene ese lugar y nos tengamos que quedar en la puerta porque todo ese lugar será ocupado por la gloria. Eso le ocurría a Moisés y eso ocurría en el Antiguo Testamento. Diga, si ocurría en el Antiguo, va a ocurrir en estos días. Lo creo con todo mi corazón y te profetizo que así será. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. ¡Aleluya! Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Es decir, que mientras estaba la presencia de la nube de Dios, el pueblo no podía hacer otra cosa que estar inclinado delante de Dios y adorándolo. Ahora, ellos lo vivieron, ellos lo conocieron, sin embargo, no quisieron mudar su corazón. Dice, si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba y se trasladaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Por 40 años, quiero que digas conmigo, por 40 años. ¿Tiene idea cuántos son 40 años? ¿Tiene idea cuántos son 40 años? Yo no, porque no llegué, pero usted tiene idea. 40 años. Todos los días. La nube en el cielo guiando al pueblo. Si la nube se movía, el pueblo se movía. Si la nube no se movía, el pueblo esperaba. Y cuando se hacía de noche, venía el fuego sobre el cielo, que no solamente les permitía tener calor, sino que les permitía tener luz. Porque estaban en un lugar que además hacía mucho frío a la noche
y el calor era terrible de día. Por eso la nube cubría el sol, pero la nube estaba diciendo algo. En la nube, dice Dios, es donde yo estoy. Y hoy la nube se llama el Espíritu Santo. Y todos necesitamos entrar en el Espíritu Santo. Aleluya. Quiero apurarme. Después busquen Números capítulo 9, versículos del 15 al 18, lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Pero quiero ir una vez más a Hechos capítulo 7, donde vamos a ver lo que este hombre de Dios nos decía. Estaba hablando del pueblo de Dios y les dice: duros de cerviz, cabezas duras. Y además los llama incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes siempre vivieron resistiendo al Espíritu Santo, igual que los padres de ustedes, así igual son ustedes. Está hablando del pueblo que vio mayor cantidad de milagros. Milagros no cambian corazones. Solo nuestra decisión cambia corazones. Milagros se gozan y se disfrutan. Milagros se reciben y milagros necesitamos. No se puede vivir una vida sobrenatural sin milagros. Pero te habrá pasado que algunas de las personas que trajiste recibieron milagros. Algunos venían sin poder mover su pierna. Ahora te dicen: no, el domingo voy a jugar al fútbol porque no sabe cómo la muevo. Y vos decís: Dios, hubiera quedado toda su vida con esa pierna sin moverse, y ahora, en vez de usarla para vos, la usa para correr detrás de una pelota. Hemos tenido gente que no podía tener hijos, estériles. Tuvieron hijos, compraron su casa, compraron su auto. Y un día le dije: che, ¿qué te pasa? ¿No venís los domingos? Pastor, está haciendo un tiempo tan lindo los domingos que tengo que salir con mi familia y con mi hijo. ¿Vos te olvidás que no tenías familia cuando viniste aquí? ¿Y que Dios te restauró la familia? ¿Que Dios después de manera sobrenatural permitió que tu esposa estuviera embarazada? ¿Y que no sabemos cómo Dios te dio un auto? Y después de todos esos milagros decís: no, está muy lindo el tiempo. Gente que recibe milagros, pero no transforma su corazón. Lo trágico, ¿sabes qué es? Que tanto ellos como sus hijos un día escucharán que fueron un milagro, pero no le darán su corazón a Dios si no están decididos a cambiar. Nuestro mayor enemigo no es el diablo, porque está vencido. Perdón, está vencido. Amén. El diablo está. El gran problema que tenemos lo tenemos en nuestra manera de pensar. Tenemos que transformar nuestra mente. Y tenemos que ser como la palabra de Dios nos enseña, porque eso además nos ayudará a disfrutar y a traer bendición a todos los que vienen detrás de nosotros. Amén. Este hombre, miles de años después, está hablando acerca de un pueblo que no quiso convertirse, porque en realidad convertirse significa cambiar mi manera de pensar y pensar como Dios piensa. Quiero leerte 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoren. El apóstol Pablo siempre iba contra la ignorancia, porque la ignorancia es una de las cosas que nos tiene atados. El mayor problema es todo lo que no conocemos, porque no leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos libertaría. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. O sea, todos fueron guiados por la nube, por el Espíritu de Dios. Y todos pasaron el mar.
Él les está recordando muchos siglos después a los cristianos de esa época, y ahora lo está haciendo a nosotros, que la nube siempre estuvo, que el poder y la unción del Espíritu Santo siempre se movieron, pero que no siempre estuvimos dispuestos a ser cambiados y a ser transformados. Y dice también la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 9, versículo 34. Algo que necesitamos recordar. Mientras él hablaba, Jesús, vino una nube que los cubrió. Están en el monte de la transfiguración. Y dice la Biblia que estaba Moisés, Elías, Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Y una nube, la presencia del Espíritu Santo, los rodeó. Esa nube dice que era tan densa que no llegaban a verse unos a los otros. Este es el pasaje en el cual Pedro dice, ¿por qué no hacemos 3 enramadas y nos quedamos aquí para siempre? Era lógico, pero no era la voluntad de Dios. Cada vez que vivimos un momento de gloria sobrenatural, cada vez que sentimos la presencia de Dios y esta nos conmueve, nos transforma y empieza a arrancarnos cosas que tenemos en nuestro corazón. Y quiero que sepas que Dios no ha terminado conmigo todavía. Cuando eso nos sucede, no es para quedarnos, cerrar la puerta y decir, Dios, hasta que vengas yo de aquí no salgo. Porque Dios está haciendo eso, pero detrás de esa puerta hay alguien que te necesita. Hay alguien que necesita la bendición que Dios te dio. Hay alguien que necesita una sanidad que está en tu mano. Hay alguien que necesita que le des un abrazo. De hecho, dice la palabra de Dios que cuando ellos descienden de esa montaña, los está esperando un muchacho endemoniado que necesitaba ser libre por el poder de Jesucristo. Quiero que digas, Dios me lleva al monte. Dios me rodea con su nube. Pero no es el lugar para que me quede, porque todo eso me prepara para la necesidad de la gente. Y ahí yo estaré, porque si mi corazón será conforme al corazón de Dios. ¡Aleluya! Amén. En Hechos capítulo 2 dice la Biblia que había solo 120 personas. Pero dice 1 Corintios 15:6 que Jesús, después de resucitar, se le apareció a 500 personas. A ver si hacemos este número. Jesús se les aparece a 500, pero cuando hay que ir a orar hay solo 120. ¿Y las 380 dónde se quedaron? ¿Usted las vio? ¿Las vio acá en el shopping? ¿Las vio viendo algún partido de fútbol? 380 personas les apareció el Cristo vivo, sin embargo, no estuvieron para recibir la bendición del Espíritu Santo. Dios está hablando en nuestra vida. Dios está hablando en nuestro corazón. Y lo último que quiero compartirte en esta noche es esto. No todos los que salen del Egipto espiritual, porque ninguno de nosotros estuvo en Egipto cautivo, pero sí hay un Egipto espiritual que nos tiene cautivos, son lo que llamamos pecados que no dejamos, son los que llamamos ataduras que nos mantienen todavía sujetos a cosas terribles, son aquellas cosas que decimos que amamos a Dios, pero todavía como que nos da un cierto gustito celebrar ciertas cosas, irnos un poquitito más allá con la bebida, total, hoy no me toca pagar a mí. Y ese Egipto espiritual
Es el que está impidiéndote que llegues al lugar donde Dios te quiere poner. Al lugar de su gloria, de su unción y de todo lo sobrenatural que Dios preparó. No todos los que salen del Egipto espiritual y reciben a Jesús entran a la vida eterna. Y tengo varios versículos, pero voy a usar solo uno. Uno que es muy conocido y uno que va a ayudarnos a comprender a dónde el Señor en este día quiso hablarnos y ministrarnos. Está en el Evangelio de Mateo, está en el capítulo 7 y empieza en el versículo número 21. Dice así Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiero que levantes tu mano un minuto, por favor. Y digas conmigo: no es por lo que yo le digo a Dios, no es por lo que yo le oro a Dios, ni siquiera es por lo que yo le prometo a Dios. Dice la Biblia que esto es para los que hacemos la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios sí cambia tu vida. Hacer la voluntad de Dios sí cambia tu mente. Y hacer la voluntad de Dios te abre puertas que jamás abrirías. Pero no lo llamemos Señor si Él no es nuestro dueño. No lo invoquemos si Él todavía no gobierna nuestra vida. Y continúa el Señor explicando esto. Esto causó sorpresa y alboroto entre los que escuchaban. Dice: muchos me van a decir en aquel día. Quiero decirte que es el día del que no hay regreso. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les voy a decir: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. No todos los que salen entran. No todos los que son libertados ingresan a la vida eterna. Amén.